Lo que quiero hacer en este video es revisar lo que hemos aprendido en nuestras clases de química acerca de la oxidación y, al contrario de esta, la reducción. Luego ver cómo lo que hemos aprendido en nuestra clase de química se relaciona con la forma en cómo un biólogo o un bioquímico podría usar estas palabras. Espero que podamos ver que son la misma cosa. Solo como revisión, si has visto la lista de química, la oxidación, como puedes ver, hay una famosa mnemotecnia para esto, es OEP-REG, donde el OEP nos dice que la oxidación es la pérdida. Lo pongo entre comillas porque no necesariamente está perdiendo los electrones. Te mostraré lo que quiero decir. Está perdiendo electrones. Esto es lo que deberían haber aprendido en su clase de química. También aprendiste que la reducción es la ganancia de electrones. Voy a poner eso entre comillas también. Ganancia de electrones. Está ganando electrones. Lo puse entre comillas porque no necesariamente está ganando electrones, más bien está captándolos. La razón por la que se llama reducción se debe a que si un átomo está sumando electrones a su carga nominal, si realmente estuviera ganando electrones se estaría reduciendo. Y la razón por la cual esto se llama oxidación se debe a que el oxígeno tiende a perder los electrones, aunque no tiene por qué ser oxígeno, podría ser cualquier molécula que capta electrones desde lejos. Creo que un buen ejemplo sería hacer esto un poco más concreto. Digamos que tomo un poco de hidrógeno molecular que está en estado gaseoso y lo hago entrar en combustión con un poco de oxígeno molecular. Esto es lo que sucedió en el dirigible Hindenburg. Se llenó un globo de hidrógeno, unas pocas chispas expuestas a oxígeno y el resultado es una gran explosión. Sin embargo, en el proceso, por cada mol de oxígeno molecular, si tienes 2 moles de hidrógeno molecular, me estoy asegurando de que la ecuación esté equilibrada, va a producir 2 moles de H2O más un montón de calor. Esta cosa realmente va a estallar. Lo que quiero hacer, podríamos hablar del Hindenburg. Pero en realidad, la razón por la que escribí esto es que quiero mostrarles lo que se está oxidando y lo que se está reduciendo. En esta situación, en el hidrógeno molecular se ve así. Tenemos un enlace de hidrógeno-hidrógeno, es decir, que cada hidrógeno comparte un electrón con el otro. Ambos pueden pretender que su orbital 1s esté completamente lleno, por lo que no están perdiendo electrones ni están captando los electrones del uno del otro. Así que podemos decir que tienen un estado oxidativo neutral, no han ganado ni perdido electrones, solo lo están compartiendo. Lo mismo sucede con el oxígeno molecular. Es aquí, en realidad, donde tienen un doble enlace con los 2 átomos de oxígeno. Ambos son átomos de oxígeno, así que no hay razón por la cual uno podría ganar o perder electrones del otro. Sin embargo, cuando pasas a este lado de la ecuación sucede algo interesante. Cada oxígeno está conectado a 2 átomos de hidrógeno. Y la manera de pensar acerca de esto es que el oxígeno está captando cada uno de los electrones del hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. El acuerdo con la mayoría de los enlaces covalentes es: te doy un electrón, me das un electrón y los dos tenemos un par completo. Sin embargo, sabemos que el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Esto es la glucosa que quedó de nuestro video de la respiración celular. Puedes ignorarlo por ahora. Sin embargo, en el futuro voy a conectar todo esto en un solo video. Pero si nos fijamos en nuestra tabla periódica, si te acuerdas de la lista de química, la electronegatividad aumenta a medida que nos vamos a la parte superior derecha de la tabla periódica. Estos son los elementos más electronegativos y estos son los menos electronegativos. Todo lo que significa la electronegatividad es que le gusta captar electrones. Así que, aunque el oxígeno y el hidrógeno tengan un enlace, electronegatividad significa compartir electrones. El oxígeno es más electronegativo, mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que va a captar sus electrones. Si tomas algunos elementos de este lado y los enlazas con algunos individuos de aquí, estos son mucho más electronegativos que estos elementos de la izquierda. No solo van a captar el electrón por la mayor parte del tiempo, sino que lo van a robar por completo. Cuando se habla de electronegatividad, solo significa que le gustan los electrones. Así que cuando miras este enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, vimos en la tabla periódica que el oxígeno es mucho más electronegativo. Así que los electrones pasarán mucho más tiempo en el oxígeno. Aprendimos acerca de los enlaces de hidrógeno que crean una carga parcial negativa en este lado de la molécula de agua y crean cargas parciales positivas de este otro lado.
Los electrones siguen girando en torno a los átomos de hidrógeno de vez en cuando. Cuando se habla de oxidación y reducción, se dice que no hay una carga parcial. Si un elemento está captando el electrón más que el otro, es por el bien de los estados de oxidación. Entonces vamos a suponer que tomó el electrón. Así que, para un estado de oxidación, vamos a suponer que el oxígeno en el agua toma el electrón. Le daremos un estado de oxidación de -1. La convención es, se escribe la carga después del número del estado de oxidación, no lo confundas con cargas actuales. Este tiene un -1, ya que desde el punto de vista del estado de oxidación, que es tomar el electrón, está ganando el electrón, es por eso que lo puse entre comillas, porque no lo está ganando realmente, solo lo está ganando por la mayor parte del tiempo, está captando los electrones. Y del mismo modo este hidrógeno, tendré cuidado, esto no es... Tiene un electrón de este hidrógeno y tiene otro electrón de este hidrógeno, así que en vez de decir uno menos, debería ser dos menos, porque está captando un electrón de aquí y otro de acá. En general, cuando el oxígeno está compartiendo un enlace con otros átomos o elementos que no sean oxígeno, tiende a tener un 2 menos o un estado de oxidación 2 negativo. Si este individuo es 2 menos, debido a que ha ganado 2 electrones. Déjeme escribirlo entre comillas. Ganó 2 electrones. Sabemos que realmente no los gana, sino que simplemente los está captando. Estos tipos perdieron un electrón cada uno, por lo tanto el estado de oxidación de este tipo va a ser 1 más. Entonces se podría decir, por la combustión del hidrógeno con el oxígeno, los átomos de hidrógeno, antes de que tuvieran un estado de oxidación 0, cada uno de estos átomos tenía un estado de oxidación 0. Ahora tienen un estado de oxidación 1 más, debido a haber perdido sus electrones cuando se enlazaron con el oxígeno. Por eso decimos que estos hidrógenos se han oxidado. Debido a esta reacción, el hidrógeno se ha oxidado. ¿Por qué ha sido oxidado? Hidrógeno se ha oxidado. ¿Por qué se ha oxidado? Porque antes era capaz de compartir sus electrones muy bien, pero ahora se enlaza con el oxígeno que captó sus electrones. El hidrógeno está perdiendo sus electrones debido al oxígeno, por lo que se está oxidando. Del mismo modo, el oxígeno, debido a esta reacción de combustión, se ha reducido. Oxígeno se ha reducido. ¿Por qué se ha reducido? Fue un simple intercambio de electrones, no estaban perdiendo o ganando los electrones. Sin embargo, aquí cuando se une con un elemento con menor electronegatividad, de repente se puede empezar a captar electrones, ganándolos. Así, esta carga hipotética se reduce a 2 sin siquiera dar cuenta de todos los electrones, porque estamos hablando de pérdida y ganancia de electrones. Podemos escribir 2 reacciones. Todo esto debería ser una pequeña revisión de la clase de química, nunca está de más ver esto de nuevo. Voy a poner este video en la lista de biología para que la gente pueda refrescar la memoria con estas cosas. Podemos escribir dos semireacciones. Podríamos decir que partimos de 2 moles de hidrógeno molecular que no tienen estados de oxidación o son neutrales, por lo tanto podría escribir un 0 aquí si quisiera. Y luego termino con, en el otro lado, termino con 2 moles de H2. Cada uno de los hidrógenos ahora tienen un estado de oxidación más. Otra forma de verlo es, cada uno de estos, hay 4 átomos de hidrógeno. Este es hidrógeno molecular, tiene 2 átomos de hidrógeno y tenemos 2 moles de este. Hay 4 átomos de hidrógeno aquí. Cada uno de los 4 átomos de hidrógeno pierde un electrón. Voy a escribir esto. Entonces, más 4 electrones. Esa es la reacción para el hidrógeno. Perdió 4 electrones. Es otra manera de decir que el hidrógeno se oxida. Hidrógeno se oxida, ya que perdió electrones. OEP, la oxidación es pérdida. Y luego la otra reacción, si fuera a escribir el oxígeno, estoy comenzando con un mol de oxígeno molecular y estoy agregándole 4 electrones. No puedo hacer los electrones de la nada, estoy poniendo los electrones del hidrógeno, añadiéndolos al oxígeno. La semireacción de este lado, aquí termino con 2 moles, podría escribirlo así, 2 moles de oxígeno,
Cada uno de ellos tiene un estado de oxidación de -2. Aquí tenemos las dos semireacciones. Todo esto está mostrando que el hidrógeno en el transcurso de la combustión pierde electrones y que el oxígeno gana los electrones que el hidrógeno perdió. Esto nos dice que el oxígeno se reduce. Oxígeno se reduce. Ahora, todo esto es bueno y hermoso, es una pequeña revisión de lo aprendido en la clase de química. Sin embargo, ahora voy a hacer las cosas incluso más confusas, porque voy a enseñarles cómo un biólogo piensa acerca de esto. No es siempre el caso, a veces el biólogo utiliza la definición que ha aprendido en su clase de química. Sin embargo, un biólogo, o muchas veces en muchos libros de biología, dicen, en realidad esto solía confundirme demasiado, la oxidación está perdiendo átomos de hidrógeno. Átomos de hidrógeno. Y la reducción está ganando átomos de hidrógeno. Al principio, cuando expuse esto, lo aprendí en clases de química donde hablaban de electrones. Los átomos de hidrógeno se sabe que tienen un protón y un electrón, cómo se relacionan. La razón por la cual estas dos definiciones es realmente el punto central de este video. La razón por la que esta definición es consistente con esta otra se debe a que en el mundo biológico el hidrógeno es el que tiende a ser cambiado. Mundo biológico. El hidrógeno es el que tiende a ser cambiado de lugar y tiende a enlazarse con átomos de carbono, oxígeno, fósforo, nitrógeno. Si nos fijamos en la tabla periódica y vemos dónde está el hidrógeno, vemos dónde está el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, y dónde están todas las demás cosas, veremos que de todas las cosas en los sistemas biológicos, el hidrógeno tiende a enlazarse con elementos que tienden a ser mucho más electronegativos. Así que si un átomo de carbono se enlaza con el hidrógeno, el carbono está captando su electrón. Luego, si el hidrógeno se transfiere al oxígeno junto con su electrón, el carbono pierde el átomo de hidrógeno, en realidad perdió el electrón que ya había captado. Ahora, el oxígeno puede captar ese electrón. Estas son definiciones muy consistentes y la única razón por la que muestro este ejemplo se debe a que la definición biológica no se aplica aquí. Quiero decir, se puede decir el oxígeno está sin duda ganando átomos de hidrógeno en esta reacción. Así que definitivamente el oxígeno se sigue reduciendo de acuerdo con la definición biológica. Sin embargo, en realidad no se puede decir que el hidrógeno está perdiendo hidrógenos. En esta situación, el hidrógeno solo está perdiendo sus electrones, no se está perdiendo el átomo mismo. Creo que se puede decir se está perdiendo porque otra partícula está tomando el control. Sin embargo, la definición biológica solo proviene de la misma idea, que cuando el hidrógeno se enlaza con la mayoría de las cosas en compuestos biológicos, tiende a dar electrones. Así que si un átomo de carbono pierde el de hidrógeno y se lo da a uno de oxígeno, el carbono pierde ese electrón de hidrógeno que fue capaz de captar y ahora el oxígeno está captándolo. Por lo que el carbono se oxidaría y el oxígeno se reduciría. Espero que no te confundas. En el siguiente video te mostraré un par de ejemplos. La única razón por qué estoy haciendo este video es para aplicar eso a la respiración celular para que no te confundas cuando la gente habla y diga eso. El NAD se reduce cuando toma el hidrógeno o se oxida cuando pierde el hidrógeno y así sucesivamente. Quería que vieras que estas son las mismas definiciones que aprendiste en las clases de química.